Buenos días, somos el grupo 2 y les hablaremos sobre uno de los escritores peruanos más famosos y conocidos, César Abraham Vallejo Mendoza, en donde veremos su historia como escritor y como persona. También se les comentará sobre uno de los poemarios que resaltó en Europa y una pequeña entrevista que hicimos relacionado sobre el tema. Nuestro grupo está conformado por Damari Silva, Jimena Müller, Mayri Reto, Naomi Quispe, Tommy Gómez, Víctor Calizaya, Andrea Almeida, Leonardo Guevara y el que les habla, Adrián Tapia. Y sin nada más que decir, comencemos. César Vallejo nació en 1892 en Santiago de Chuco, una pequeña ciudad en los Andes peruanos que fue fundada en el siglo XVII por españoles, primeramente en la época colonial y en la provincia encomendada por el rey Don Luis Velasco. Preservó su carácter rural y habla español. Vallejo era el último de 12 hermanos. Sus padres fueron Francisco de Paula Vallejo y María de los Santos Mendoza, ambos hijos de curas españoles. Sus familiares contaron que cuando Vallejo era niño solía jugar misteriosamente a tener hambre y robaba panes del horno para comérselos a escondidas. Su familia era humilde a pesar de ser adinerada, ya que su padre había sido gobernador de Santiago. En el Centro Estudiantil 271 de Santiago de Chuco ha sido el sitio en el que Vallejo empezó su formación. En 1905, César ingresó a la Escuela Nacional San Nicolás de Huamachuco, teniendo en cuenta la insistencia del núcleo familiar de que Vallejo fuese religioso. A los 18 años entró a la Universidad Nacional de Trujillo. Sin embargo, tras la carencia de entradas de dinero en su hogar, complicaron las cosas de esta forma que el autor debió suspender sus estudios. En consecuencia de ese tropiezo, César tomó la decisión de estudiar medicina. Sin embargo, dejó dicho plan y empezó la carrera de letras en la Universidad Nacional de Trujillo, graduándose como bachiller en 1915, con su tesis El romanticismo en la poesía cayetana. Divulgó después las primeras variantes de ciertos poemas que compondría después: Los heraldos negros en lo cotidiano, La industria y la reforma de Trujillo. En 1917 enseñó primaria en la Escuela Nacional de San Juan de Trujillo, donde tuvo como estudiante a Ciro Alegría. César Vallejo estuvo en prisión 112 días. Se le acusó de haber participado en el incendio y saqueo de una vivienda ocurrido una vez que él rezaba sobre un natal. En este caso generó sentimientos profundos en el personaje, dando origen a los poemas más relevantes del país. Según Moreno 2002, Escalas Melográficas es el primer libro en impresa del poeta peruano, escrito principalmente en la prisión de Trujillo después de haber sido arrestado en 1920, mientras visitaba su pueblo natal. Trilce se considera una obra pionera que habla sobre el lenguaje. César Vallejo expresa su pesar por todo lo sucedido, pero en Trilce el escritor peruano expresa el sufrimiento y el abandono que tuvo en la cárcel. Vallejo viajó a Europa en 1923. Como primer destino arribó a París el 13 de julio. Durante su estadía en el continente realizó varios escritos en los que describe su postura en aquel contexto, pues la política de Europa pasaba por momentos difíciles. En Los artistas ante la política, Vallejo consideró de gran importancia que las personas se integren en su vida a la política. No está orientado a reducirse a la voz del electorado al frente de las masas, sino de crear una nueva sensibilidad política para verla de una forma distinta. Sostiene que la burguesía utiliza la literatura como defensa contra el proletariado. Añade además que el arte siempre ha sido dominado por la política con la finalidad de que los escritores siempre realicen publicaciones en contra de su voluntad. César Abraham Vallejo Mendoza fue internado el 24 de marzo por una enfermedad desconocida en la clínica del Boulevard Arago en París. Él ingresó aquí muy enfermo y los resultados de las pruebas que le hicieron para diagnosticar las causas de su enfermedad resultaron inútiles. César Vallejo falleció un Viernes Santo el 15 de abril de 1938 a las 9:20 de la mañana en París, tal como lo había pronosticado en su poema Piedra Negra sobre Piedra Blanca. A falta del diagnóstico médico para poder explicar las causas de su muerte, surgieron otros diagnósticos que se hicieron en la clínica Arago, pero que terminaron descartando 23 días después de haber estado allí hospitalizado.
pues dedujeron que fue a causa de una reactivación del paludismo, que fue una enfermedad que Vallejo sufrió cuando era un niño. Sus restos fueron trasladados hacia el cementerio Montreux, pero 32 años después, el 3 de abril de 1970, su viuda Georgette Vallejo trasladó sus restos hacia el cementerio Montparnasse, donde actualmente reposan. Ahora comenzaremos con el emprendimiento cultural. El emprendedor cultural logra promover la creatividad artística que permite contribuir dichos proyectos en la sociedad. También puede disponer de oficios como ser músico, bailarín, entre otros. Ellos crean un entorno más favorable a través de sus proyectos y que promueven la cultura y costumbres para lograr realizar cambios y mejoras ante su estilo de vida en la tierra. Los emprendedores utilizan una comunicación persuasiva con influencia mutua a cambiar actitudes, creencias o comportamientos. En este sentido, cambiar el mundo a mejor. Claves del emprendedor. Para ser un buen emprendedor necesitas tener ciertas características que tratan de resaltar en un proyecto que tengas a futuro. Además del liderazgo, una de las características más resaltantes también es la responsabilidad, ya que sin esta no eres capaz de ir tras tus objetivos. Por último, una de las claves más importantes es ser apasionado, ya que si uno ama lo que hace, va a encontrar el camino para llegar a su meta sin importar las dificultades. Según Phidias, el documental es un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales. Y como en toda investigación, el propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. Dentro del estudio de las ciencias de la información documental y principalmente un enfoque documentalista, hay que tener en cuenta que uno de los fundamentos por el cual se sostiene es el llamado cadena documental de Jacques Chaumier, la cual refleja una serie de actividades, funciones y servicios que se designaron tanto a la biblioteconomía como a la documentación. Dichas bases se pueden aplicar a cualquier tipo de centro documental cuyo material de trabajo sea la información. El documental y la comunicación. Según Pirela Morillo, las bibliotecas, las revistas, los libros, los archivos y centros de informaciones y documentación se conciben como organizaciones de conocimiento, según la teoría popperiana del conocimiento subjetivo, objetivo y de los tres mundos. Se utiliza una metodología de investigación documental basada en el análisis crítico y la comparación, luego de lo cual se llega a la conclusión de que en las perspectivas analizadas subyacen ideas referidas a la mediación cognitiva, por lo cual se propone pasar de una comunicación documental informativa a una comunicación cognitiva. Igualmente se requiere avanzar hacia la construcción de una nueva línea teórica que dé cuenta de los procesos de mediación del conocimiento en la sociedad actual, a partir de un enfoque interdisciplinario que plantea la conformación de explicaciones a partir de la confusión. Según Hall, al hacer un documental, estamos creando una herramienta de investigación en la que se presenta una situación o evento actual desde la perspectiva del director y que a futuras generaciones puede usarse como un documento para informarnos de eventos pasados. España, aparte de Cáliz, es un poemario que tuvo como inspiración el conflicto armado que tuvo España en 1936. Este poemario está integrado en 15 composiciones. También está dirigido hacia las futuras generaciones que tendrán que vivir los despojos de una guerra. Aunque parece que Vallejo se preocupa por España en vez de su país natal, realmente demuestra una gran preocupación por su país e incluso otros que estén viviendo el mismo problema, ya que el poemario llega a decir: si cae España, digo, es un decir, refleja la conciencia que tiene Vallejo hacia otros países. También podemos ver las referencias bíblicas, pues el mismo título es una referencia, siendo del Evangelio: Padre, si puedes, aparte de mí este cáliz. Muchas gracias. Su rango e importancia se pueden especificar mediante un conjunto de fechas fácilmente verificables. En Vallejo, la preocupación por el futuro político, social y económico de España no es fundamental, sino simbólica de la dramática situación española en la que España está perdida. Solo desde la visión poética del cristianismo, pero a través de los principios de la revolución y marxismo, se llega al paraíso de la justicia y la libertad. De la tradición bíblica toma dos pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, donde las ideas derivadas del Nuevo Testamento se relacionan con la Trinidad y la redención de Cristo.
que encarna y eleva al proletariado. Combinando la tradición poética del Nuevo Testamento con sus opciones políticas y aplicándola al caso español, encontramos la Biblia, profetas bíblicos, Cristo, Don Quijote, la desolación al perder una guerra y por último España como centro de moda. Y con esto concluimos nuestra exposición. Muchas gracias a nuestra profesora Esther Janet Salazar Parra por apoyarnos y darnos todas sus enseñanzas. Muchas gracias.